Muy bien, bienvenidos. Soy el doctor Bellodas. Vamos a ver la parte de anatomía del aparato cardiovascular, o sea, correspondiente a la especialidad de cardiología, en esta primera parte introductoria de ciencias básicas. Vamos a empezar, doctores. Muy bien, la parte de anatomía tenemos que ver sobre todo las cavidades cardíacas, tenemos que ver la irrigación, que es muy importante, sobre todo por la aplicación clínica que tiene cuando veamos, por ejemplo, cardiopatía isquémica. También el drenaje venoso, la inervación, es decir, cuándo o cuál es la acción del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y finalmente ver un poco cómo están compuestas las arterias, las venas y los capilares. Entonces empezamos con el corazón. El corazón está ubicado en el mediastino medio. Esa es la localización anatómica. Sin embargo, cuando nosotros vemos la localización en cuanto a radiología, decimos que el corazón está en el mediastino anterior, ¿ya? En el mediastino anterior. En radiología el corazón está en el mediastino anterior, en anatomía el corazón está en el mediastino medio, ¿ya? Pesa aproximadamente 280 a 350 gramos, ¿ya? Ese es el peso que tiene. Tiene 3 caras y 4 cavidades. Recuerden que las 3 caras son la cara anterior, lateral y inferior, ¿ya? Y las 4 cavidades que seguro recordarán son la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces son esas 4 cavidades. Aquí hay una pregunta de examen que es muy importante, sobre todo con respecto a radiología. Se conoce a las vértebras que están entre las vértebras de T4 a T8 como las vértebras cardíacas de Giacomini. Las vértebras cardíacas de Giacomini no son más que las vértebras que en la radiografía tienen proyecciones cardíacas, ¿no? Por ejemplo, la T4 vendría a ser la vértebra supracardíaca. La T5 vendría a estar en relación más con el infundíbulo, T6 con la aurícula, T7 con el ventrículo y T8 sobre todo con el ápex, ¿ya? Pero en conjunto se llaman vértebras cardíacas de Giacomini, ¿ya? Ojo con eso, doctores. Las cavidades del corazón, es importante que les haga hincapié en esto, las cavidades derechas suelen ser más anteriores que las cavidades izquierdas, ¿ya? Por el mismo proceso de formación del corazón. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un trauma torácico, imaginen que hay un trauma con arma blanca, puede ser un cuchillo, la primera cavidad con la que va a tener contacto esa arma va a ser con una cavidad del lado derecho. Y en este caso, por ejemplo, sobre todo con el ventrículo derecho, ¿ya? También puede ser con la aurícula derecha, pero como el ventrículo derecho tiene más superficie, es más probable que sea afectado. Muy bien. Entonces vamos a empezar a describir las 4 cavidades. Empezamos con la aurícula derecha, ¿ya? La aurícula derecha tiene estas estructuras que son conocidas, vamos a poner aquí el puntero, como músculos pectíneos, ¿ya? Músculos pectíneos. También tiene la orejuela, que vendría a ser esta estructura triangular, la orejuela del lado derecho. Va a tener la desembocadura de 3 venas. La vena cava superior, la vena cava inferior, que tiene la válvula de Eustaquio, y el seno venoso coronario, ¿no? Que desemboca más o menos acá, cerca a la parte central del tabique interauricular. Recuerden que todo este es el tabique interauricular que está separando la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Ahora, no se confundan porque la vena cava superior no tiene válvula. En cambio, la vena cava inferior y el seno venoso coronario sí tienen válvula, ¿ya? Ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la válvula del seno venoso coronario? La válvula de Tevesio. No se vayan a olvidar de eso. Precisamente esa válvula va a formar parte de una estructura que se llama triángulo de Koch o triángulo de Koch, ¿no? En realidad es un reparo anatómico que tiene como límites a la válvula de Tevesio, que es parte del seno venoso coronario, al tendón de Todaro, que está también en la aurícula derecha, y a la válvula tricúspide, ¿ya? La válvula tricúspide. ¿Por qué es importante este triángulo? Porque en este triángulo es donde podemos encontrar a una estructura del sistema de conducción del corazón, que es el nodo aurículo-ventricular, ¿ya? En este triángulo encontramos al nodo aurículo-ventricular. ¿Y dónde encontramos al nodo auricular o nódulo sinusal, también conocido como nódulo de Keith-Flack?
¿no? Nódulo sinusal o nódulo de Keith-Flack. A este nódulo lo encontramos más bien cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Estoy refiriéndome al techo de la aurícula derecha, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar el nódulo sinusal. Muy bien, vamos a hablar ahora de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es más posterior, como dijimos, ¿no? Las cavidades derechas son más anteriores, las cavidades izquierdas son más posteriores. Así que la aurícula izquierda es más bien la cavidad más posterior de todas. Por eso es que es la que tiene contacto con el mediastino posterior. La aplicación clínica, por ejemplo, de esto sería que cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda puede dar síntomas como producto de la compresión que hace a las estructuras del mediastino posterior, como por ejemplo el esófago, ¿no? Algo que se puede ver con una dilatación excesiva de la aurícula izquierda, que van a ver más adelante en cardiología, ¿no? Aquí también desembocan venas, solo que son las 4 venas pulmonares, ¿ya? Las 4 venas pulmonares que recuerden, son esa excepción de los vasos, ¿no? Las venas normalmente llevan sangre desoxigenada, pero las venas pulmonares llevan sangre oxigenada, ¿ya? Por eso está de rojo. También tiene una orejuela, que es la orejuela izquierda, ¿no? Pero esta orejuela es un poco más estrecha, es un poco más pequeña y facilita la formación de trombos, ¿ya? Es por eso que la localización más frecuente de los trombos cardíacos es en la aurícula izquierda. También por la misma predisposición a formación de trombos, es el lugar más frecuente de una taquiarritmia, ¿no? De una taquiarritmia que es la fibrilación auricular, que es precisamente la causa más frecuente de eventos cardioembólicos, ¿no? Como arritmia, la fibrilación auricular. Y esos trombos se forman en la aurícula izquierda. Muy bien, con respecto al ventrículo derecho, ¿no? Volvemos a las cavidades del lado derecho, ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene un grosor aproximado de 4 a 5 milímetros, ¿ya? Un grosor aproximado de 4 a 5 milímetros. Y en lugar de músculos pectíneos, los ventrículos tienen unas estructuras llamadas trabéculas carnosas, ¿no? Que son estas de acá que están en la pared del ventrículo. Tiene una válvula, que es la válvula auriculoventricular, llamada la válvula tricúspide. 3 cúspides porque tiene 3 valvas que son sostenidas por unos músculos llamados músculos papilares. Y la liga o cuerda que podemos decir que sujeta desde el músculo papilar a la valva se llaman cuerdas tendinosas, ¿no? Y todas estas cuerdas tendinosas forman la valva que va a dar la estructura llamada como anillo valvular. Todo eso compone la válvula tricúspide. Entonces son 3 valvas en la válvula tricúspide, ¿no? Anterior, posterior y septal, ¿ya? Luego tenemos que hay una estructura triangular en el ventrículo derecho que vendría a ser esta de acá, ¿no? Con el vértice hacia arriba, el vértice y la base hacia abajo, ¿no? Que es conocida como infundíbulo pulmonar. El vértice, precisamente, el vértice de este triángulo está dado por la válvula semilunar que corresponde a la arteria pulmonar, es decir, la válvula pulmonar, ¿ya? El vértice del infundíbulo está dado por la válvula pulmonar. También podemos encontrar aquí una estructura, que es esta de acá, que es llamada fascículo arqueado, también llamado fascículo arqueado o banda moderadora, fascículo arqueado, banda moderadora, tabique septomarginal también se lo llama. Y la importancia de esta estructura es que por ahí discurre la rama derecha del haz de His, que es parte del sistema de conducción. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que pueda tener bloqueo de rama derecha tiene afectación de esta estructura. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi puede dar afectación del fascículo arqueado o banda moderadora, que en el electrocardiograma se ve como un bloqueo de rama derecha del haz de His. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene mucho mayor grosor que el ventrículo derecho. Es más, es la cavidad con mayor grosor de las 4, ¿no? Por eso tiene la potencia para bombear la mayor cantidad de sangre. Es la cavidad con más importancia hemodinámica en el corazón, el ventrículo izquierdo.
Su grosor es de aproximadamente 9 a 10 milímetros. Eso ha sido pregunta de examen, doctores, así que ténganlo en cuenta. Y cuando pasa los 15 milímetros aproximadamente, hablamos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? A partir de los 15 milímetros hablamos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ahí, por ejemplo, en el electrocardiograma, la aplicación clínica, ¿no? Podríamos ver los criterios de Sokolov-Lyon positivos, ¿no? ¿Qué más? En el ápex que se ubica, el ápex del corazón se ubica con respecto al ventrículo izquierdo. Sobre todo, la proyección anatómica de ese ápex está dada en la altura o en el cruce del quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Quinto espacio izquierdo intercostal, con la línea media clavicular. Entonces, si nosotros juntamos la línea media clavicular con el quinto espacio intercostal izquierdo, aproximadamente ahí es donde podemos palpar el ápex del corazón, ¿no? El latido apical. La importancia de eso es que si nosotros lo encontráramos desplazado, por ejemplo, más a la derecha, en relación con la línea media, con la línea axilar anterior, por ejemplo, o más inferior en el sexto espacio intercostal, podemos pensar o ir pensando en una cardiomegalia, que se vería en la radiografía como un índice cardíaco más de 0.5, por ejemplo, ¿no? En los adultos. Esto ha sido pregunta de examen, así que ténganlo en cuenta. El ápex se localiza en el cruce del quinto espacio intercostal izquierdo con la línea media clavicular. Luego tenemos la válvula mitral, que tiene dos valvas, ¿no? Una valva anterior y una valva posterior. Muy bien, el ventrículo izquierdo es el más importante desde el punto de vista hemodinámico. Vamos a hablar ahora, lo que vemos a la derecha, son las estructuras valvulares. ¿Ya? Lo que está más hacia abajo de la imagen es más anterior y lo que está más hacia arriba es más posterior. ¿Ya? Estamos viendo una vista superior de estas estructuras. ¿Ya? Entonces, hacia acá va a ser el lado derecho. O sea, estas estructuras están en el lado derecho, estas en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Las válvulas auriculoventriculares tienen un área aproximada de 4 a 6 centímetros cuadrados. En cambio, las valvas que corresponden a la arteria aorta y a la arteria pulmonar, también llamadas valvas semilunares, tienen un área aproximada de 2 a 3 centímetros cuadrados. Eso es importante para compararlo cuando hay enfermedad, como por ejemplo en la estenosis, las estenosis aórticas, pulmonares, mitrales, tricuspide. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la válvula aórtica. La válvula aórtica vendría a ser la que está acá, ¿no? La válvula aórtica vendría a ser la que está acá. Ahora, la válvula aórtica se pueden acordar así, aórtica de A, tiene dos valvas anteriores, ¿ya? Dos valvas anteriores, también llamadas valvas coronarias, ¿no? Precisamente esas pequeñas valvas tienen senos, que son los senos coronarios, donde podemos ubicar el origen de las arterias coronarias derecha y arteria coronaria izquierda. Y una valva posterior. Como en regla mnemotécnica podrían acordarse, ¿no? La válvula aórtica, dos anteriores, dos anteriores. Y por ende, la pulmonar, P, pulmonar, tiene dos posteriores. Entonces tiene una anterior y dos posteriores, derecha e izquierda, ¿no? Perdón. La válvula pulmonar. Ahora, hay unas estructuras que sirven como reforzamiento para que las valvas encajen mejor y evitar así el flujo retrógrado de sangre, que son los nódulos, que en la válvula aórtica igual A de aorta se llaman nódulos de Arancio, ¿ya? Nódulo de Arancio, válvula aórtica. Recuerden que esto de dos anteriores ha sido pregunta de examen también. Y en la válvula pulmonar se llaman nódulos de Morgagni, ¿ya? Nódulos de Morgagni. Muy bien. Entonces, con esto tenemos descritas las 4 cavidades y vamos a hablar sobre la irrigación y el drenaje venoso del corazón. La irrigación del corazón está dada principalmente por las arterias coronarias, ¿ya? La arteria coronaria derecha. De esto se ha preguntado, ¿qué irriga la arteria coronaria derecha? Esta es una vista anterior del corazón donde vamos a ver aquí el lado derecho, aquí el lado izquierdo. Entonces, esta arteria que está acá, que discurre por el surco atrioventricular
derecho es la arteria coronaria derecha, que va a irrigar al nódulo sinusal, al nódulo auriculoventricular, a la rama derecha de las de His. En otras palabras, la arteria coronaria derecha es la encargada de darle el soporte nutritivo al sistema, a la mayor parte del sistema de conducción. Por eso se conoce la arteria coronaria derecha como la que da el mayor soporte eléctrico al corazón, ¿ya? Y por otro lado, la arteria coronaria izquierda da el soporte mecánico, ¿no? Además, cuando pasa hacia la parte posterior, en esta imagen de la derecha vamos a ver, ¿no?, la parte posterior, o sea, aquí estaría la arteria coronaria derecha y se está continuando por acá, ¿no? Este vendría a ser el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y el surco interventricular posterior. Por aquí discurre la arteria descendente posterior, rama de la arteria coronaria derecha. ¿Por qué es importante esta arteria? Porque es la que da la dominancia. Cuando hablamos de dominancia, decimos que hay dominancia derecha cuando la arteria coronaria derecha es la que dio origen a la descendente posterior. Hablamos de dominancia izquierda cuando la coronaria izquierda dio origen a la descendente posterior. Pero lo más frecuente es que sea originada por la coronaria derecha. Ahora, la descendente posterior va a irrigar sobre todo la parte inferior o cara inferior del corazón o diafragmática, ¿ya? Porque es la que está en contacto con el diafragma. Así también el tercio posterior del tabique interventricular, ¿ya? El tercio posterior del tabique interventricular, ¿ya? Porque vamos a ver que los dos tercios anteriores están dados más bien por la descendente anterior, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos también la arteria coronaria izquierda, que es esta de acá, que en realidad es muy corta porque empieza como un tronco coronario izquierdo. Este tronco va a dar origen a dos arterias muy importantes, que han sido preguntas, ¿no? La arteria circunfleja. La arteria circunfleja porque está circundando, ¿no? Se va como para el costado. Es la que irriga la cara lateral del corazón. La cara lateral del corazón. Eso ha sido pregunta de examen. La arteria descendente anterior irriga la cara anterior sobre todo, la cara anterior del corazón. Los dos tercios anteriores del tabique interventricular, como les comenté, y va a dar origen a unas arterias que tienen esta disposición como en diagonal, precisamente se llaman arterias diagonales. La aplicación clínica de esto, por ejemplo, doctores, es que cuando hablamos de infartos, en el caso de cardiopatía isquémica, por obstrucción de la arteria coronaria, por ejemplo, si hablamos de obstrucción de la arteria descendente anterior, ¿no?, que es la más frecuente, ¿qué vamos a ver? Un infarto de cara anterior. Si vemos obstrucción de la arteria circunfleja, infarto de cara lateral. Si vemos obstrucción de la arteria descendente posterior, infarto de cara inferior o diafragmática, que se va a corresponder con las derivaciones del EKG, ¿no?, las correspondientes al derivaciones laterales, anteriores o inferiores, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. El drenaje venoso está dado, por ejemplo, por el seno venoso coronario. El seno venoso coronario discurre en la cara posterior, ¿no?, entre la aurícula y el ventrículo derechos. Al seno venoso coronario llega sangre venosa, valga la redundancia, de tres venas principales: las venas cardíacas mayor, menor y media. La vena cardíaca mayor es la que está acá, acompañando a la descendente anterior y a la circunfleja. Ya está drenando la sangre por acá, es la mayor, ¿no? Se pueden acordar como que la coronaria izquierda es mayor, ¿no?, por la sangre que tiene que llevar al ventrículo izquierdo. Entonces la vena cardíaca mayor. La vena cardíaca menor, por ende, haciendo la misma lógica, la misma analogía, la vena cardíaca menor se relaciona con la arteria coronaria derecha, ¿no? Está en relación con la arteria coronaria derecha. Ambas desembocan en el seno venoso coronario y acá, en relación con la arteria descendente posterior, está la vena cardíaca media, Las tres desembocan en el seno venoso coronario, que es el principal encargado del drenaje venoso. Ahora, hay venas que drenan directamente en la aurícula derecha, por ejemplo, ¿no? Me refiero acá, en la aurícula derecha, que son conocidas como las venas cardíacas anteriores o de Tevesio, ¿no?, que van a drenar directamente a la aurícula derecha, ¿ya?
La parte nerviosa está dada por dos sistemas principales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene como estructuras a los ganglios cervicales y torácico superior. ¿Ya? Esos son los que dan la inervación simpática del corazón. ¿Y quiénes dan la inervación parasimpática del corazón? Van a darla los nervios vagos, ¿no? El décimo par craneal. Nervio vago del lado derecho, nervio vago del lado izquierdo, ¿no? Que son estos de acá, aquí. Nervio vago derecho, nervio vago izquierdo, ¿no? Décimo par craneal o neumogástrico. Muy bien. Vamos a ver que el neurotransmisor principal del sistema nervioso simpático es la norepinefrina. Y los receptores que encontramos en el corazón son los receptores beta 1. A diferencia del parasimpático que tiene la acetilcolina y los receptores muscarínicos. Muscarínicos, no se vayan a confundir. Receptores muscarínicos M2, ¿ya? En el corazón. Ahora, ¿cuál es la importancia del sistema nervioso simpático o parasimpático? El sistema nervioso simpático va a dar un aumento, o su estímulo va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que conocemos como cronotropismo positivo, porque la aumenta, y de la fuerza de contracción del corazón, lo que se conoce como ionotropismo positivo. ¿Ya? Entonces la estimulación del simpático va a estimular el cronotropismo positivo y el ionotropismo positivo. Ahora, el sistema nervioso parasimpático va a ser lo contrario, es decir, cronotropismo e ionotropismo negativos. ¿Ya? Eso es lo que corresponde al sistema nervioso parasimpático. Quizás aquí podríamos hacer una aplicación clínica, por ejemplo, como el vago es el encargado de llevar el estímulo parasimpático, si por ejemplo tenemos, ¿se acuerdan la primera causa más frecuente, ¿no?, de una taquiarritmia en una mujer joven que tiene palpitaciones? Estoy hablando de la taquicardia paroxística supraventricular. La primera medida es realizar un masaje vagal, ¿no? Masaje vagal. Entonces se trata de hacer masaje para estimular al vago y así disminuir la frecuencia cardíaca y detener la taquiarritmia, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, podría ser cuando tenemos síncope, ¿no? La principal causa de síncope, que es lo que vulgarmente a veces escuchamos como desvanecimientos, ¿no?, es el síncope vasovagal, porque hubo una sobreestimulación del nervio vago que llevó a la disminución de la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, y eso hizo que la persona perdiera el conocimiento momentáneamente, ¿no? Síncope. Muy bien. Entonces vamos a terminar esta revisión anatómica hablando de las arterias, las venas y los capilares. Recuerden que entre las arterias y las venas hay algo que es común, que es que tienen tres capas: la íntima, la media y la adventicia. ¿Ya? La íntima, la media y la adventicia. Las arterias, que son estas de acá, que vemos a la izquierda, van a ser vasos que regulan la presión, vasos de presión, ¿no? Regulan la presión arterial, principalmente a través de la regulación de la resistencia vascular periférica. ¿Quiénes se encargan? No las arterias grandes, sino unas arterias intermedias en cuanto a diámetro, ¿no?, que son las arteriolas. ¿Cuál es la capa más desarrollada en las arterias? La capa más desarrollada en las arterias, doctores, es la capa media, ¿ya? La capa media. ¿Y por qué se caracteriza esta capa media? Porque tiene abundantes fibras colágenas y músculo liso. Son vasos muy musculares, ¿no?, porque tienen abundante colágeno y músculo liso. Estos vasos, por lo mismo que son musculares, no tienden a colapsar, ¿no? No colapsan. Y además suelen ser divergentes, es decir, empieza, por ejemplo, la aorta y empieza a ramificarse. A eso llamamos divergencia, ¿no? Las arterias empiezan siendo grandes, de gran diámetro, y se van ramificando, ¿no? En cambio, las venas son reguladoras de volumen. Se dice que hasta el 60% de la volemia está almacenado en las venas. Esa propiedad que tienen las venas se conoce como capacitancia, ¿ya? Es aproximadamente el 60% de la volemia. La capa más desarrollada de las venas es la capa adventicia. ¿Y por qué se caracteriza esta capa adventicia? Porque tiene fibras elásticas. Las venas son vasos que pueden distenderse porque necesitan distenderse para almacenar más volumen de sangre.
y tienen vasa vasorum. ¿Qué es el vasa vasorum? Son los vasos de los vasos, o sea, los vasos que nutren a los vasos más grandes, en este caso las arterias o las venas. Las venas tienen más vasa vasorum, ¿por qué? Porque las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada. Eso quiere decir que para las venas es un poco más difícil coger los nutrientes que están en la sangre. Por eso es que necesitan más vasa vasorum, ¿ya? Esa es la principal razón. Ahora, hay una excepción en las arterias que tiene fibras elásticas, ¿no? Hay en realidad dos principales excepciones, ¿no? Que son la arteria aorta y la arteria pulmonar. Las arterias aorta y pulmonar son las que tienen una capa media con muchas fibras elásticas, ¿ya? Las venas sí colapsan, ¿no? Las venas colapsan y son vasos convergentes, ¿no? Empiezan a ser pequeñas vénulas y se van juntando para formar venas más grandes. Esta aplicación clínica, por ejemplo, para el colapso podría ser cuando estamos haciendo una ecografía, imagínense en el cuello y no diferencian bien si es la carótida o la arteria carótida o la vena yugular. Entonces pueden intentar presionar un poco para ver si el vaso colapsa. Si colapsara es la vena yugular probablemente, si no colapsa es la arteria carótida, ¿no? Los capilares son los responsables de la microcirculación. La microcirculación está dada principalmente en el intercambio y en la conexión que ocurre entre las pequeñas arterias, que son las arteriolas, y las pequeñas venas, que son las vénulas. Todo este enmarañado, esta unión que hace que el sistema cardiovascular sea un sistema cerrado, está dada por los capilares, ¿ya? Entonces hay un lado arterial, que es el encargado de filtrar la sangre oxigenada, y un lado venoso, que es el encargado de reabsorber la sangre desoxigenada, ¿ya? Y en medio están pues los capilares. Ahora, en el lado arterial podemos encontrar una estructura muy particular, que es el esfínter precapilar, antes de llegar al capilar, ¿no? En el lado arterial, que también es conocido como el esfínter de Jacobi. La utilidad de este esfínter es que impide que llegue un flujo sanguíneo excesivo a los capilares y que no se sobresaturen, ¿no? Por eso es que imagínense si hay si hay alguna alteración venosa, como en la insuficiencia venosa periférica, ¿no? Por las varices de los miembros inferiores, suele acompañarse de edema. ¿Por qué? Porque ese líquido venoso está saliendo porque no hay algo ahí que lo regule, que lo controle. Si nosotros aumentamos la sangre en el lado arterial, es difícil que ocurra un edema en ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el esfínter precapilar de Jacobi lo está frenando, ¿no? Para que haya edema, usualmente, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión, debe haber algún grado de daño renal, ¿no? Que es lo que está causando una retención de líquido. Pero el esfínter precapilar, más bien, es el encargado de impedirlo. Ahora, hay tres tipos principales de capilares: los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares discontinuos, también llamados sinusoidales. Los capilares continuos tienen toda la capa capilar bloqueada, es decir, no tienen poros por el que pasa el flujo sanguíneo. Por eso es que funcionan como barreras. Son barreras. ¿Barreras para quiénes? Para esos santuarios, los que llamamos santuarios inmunológicos, porque impiden que entren en contacto estos órganos con antígenos, con gérmenes, con muchos tipos de sustancias. Y por eso es que su localización principal está en el sistema nervioso central, en las gónadas o en los músculos, ¿no? Son los que permiten, por ejemplo, la tolerancia a nivel de las gónadas, en el varón, por ejemplo, en los espermatozoides, ¿no? Que están ahí formándose. Los capilares fenestrados sí tienen poros, pero tienen un diafragma debajo de los capilares que lo regula, un diafragma que regula el paso de la sangre. Y están ubicados principalmente en los riñones, ¿no? Es el mejor ejemplo. A nivel del glomérulo, los capilares fenestrados, ¿no? Tienen un diafragma capilar, están también en las glándulas y están también en el tubo digestivo. Y finalmente los capilares discontinuos o sinusoidales tienen poros, sí tienen poros, pero estos poros no están regulados, no hay diafragma.
Entonces la sangre llega y sale y hace, es como si hiciera lo que quisiera, ¿no? ¿Y a quién le importa que la sangre llegue en cantidades ilimitadas, por ponerlo así? A los órganos linfoides, ¿ya? A los órganos linfoides. Por eso es que los capilares discontinuos o sinusoidales están principalmente en los órganos linfoides, como por ejemplo la médula ósea roja, el hígado, que también está implicado en mucho, los sinusoides hepáticos, por ejemplo, ¿no? Esos capilares que permiten muchos procesos metabólicos en el hígado porque necesitan cantidades grandes de sangre, ¿no? Para poder realizarlo. Y los ganglios linfáticos que necesitan reconocer muchos antígenos, ¿no? Entonces con esto terminamos de describir la parte anatómica de cardiología. Muchas gracias por su atención.